Las miras se posaron perfectamente en el puente de su nariz. A través de la lente de alta potencia, pude ver el sudor perlado en la frente del juez Morales mientras caminaba hacia su coche. Se reía. Acababa de dejar en libertad a un asesino, y ahora se reía de ello. Exhalé, mi aliento empañando el aire helado de la noche. Mi dedo se cernía sobre el gatillo. Sería tan fácil. No apreté el gatillo. Todavía no. 22 años en operaciones encubiertas te enseñan una cosa por encima de todo: disciplina. No disparas solo porque estás enfadado. Disparas cuando la misión es clara, cuando la variable está aislada y cuando el resultado está garantizado. Esta noche, el resultado no estaba garantizado. Observé a través del telescopio cómo el juez Morales abría su sedán plateado. Parecía un hombre sin preocupaciones en el mundo. Llevaba un traje que costaba más de 200.000 pesos, y se movía con la arrogancia de alguien que se sabía intocable. ¿Por qué no se sentiría intocable? Me había mirado a los ojos en aquella sala del tribunal hacía 3 horas y me había dicho que no había pruebas suficientes para condenar al chico que le había metido una bala en el pecho a mi hijo. 14 veces. Ese era el número de veces que Julián, el tirador, había sido arrestado antes. 14 veces había estado ante un juez, 14 veces el dinero de su padre, o un error administrativo, o un testigo desaparecido lo habían devuelto a la calle. Y hoy era la número 15. Bajé el rifle, apoyando el pesado cañón en el hormigón mojado del saliente del estacionamiento. La lluvia caía con fuerza ahora, lavando la suciedad de las calles de la Ciudad de México, pero no podía lavar la podredumbre dentro de ese juzgado. Miré el estacionamiento de abajo. Julián también estaba allí. Estaba de pie junto a un coche deportivo rojo brillante, chocando los 5 con su abogado. Se me retorció el estómago. Sentí como si hubiera tragado cristales rotos. Ese chico, ni siquiera era un hombre, solo un niño con ojos muertos y un padre rico, le había disparado a mi Eric por un sitio de estacionamiento. Eric tenía 19 años. Estaba empacando su coche para la universidad. Tenía toda su vida planeada. Iba a ser ingeniero. Tenía una novia llamada Valentina que todavía venía a nuestra casa a llorar con mi esposa. Y Julián lo terminó todo porque no quería caminar 15 metros adicionales hasta la entrada de la tienda. Vi a Julián subir a su coche. Podría haberlo terminado allí mismo. Un ligero ajuste de deriva, medio aliento, y la niebla roja cubriría ese costoso interior de cuero. Pero esa no era la misión. Matar a Julián solo me convertiría en un asesino. No arreglaría el sistema que lo dejó ir. No lastimaría al hombre que golpeó el mazo. Mi objetivo no era la mano que sostenía la pistola. Era la mano que firmaba los papeles. El juez Morales salió del estacionamiento, sus luces traseras desdibujándose bajo la lluvia. Memoricé la matrícula. Aunque ya la tenía escrita en el expediente de mi camioneta, desarmé mi rifle con movimientos practicados. Clic, chasquido, deslizamiento. En 30 segundos, el instrumento de muerte de largo alcance era solo un conjunto de piezas de metal dentro de una bolsa de gimnasio de aspecto inocente. Me puse de pie, mis rodillas crujiendo. Tenía 45 años, pero esta noche me sentía de 80. El dolor era un peso físico, como una mochila llena de piedras que no podía quitarme. Caminé hacia mi camioneta, una Ford destartalada que se mezclaba en cualquier lugar. Me subí y me senté un momento, apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Todavía podía escuchar la voz del juez: señor Sánchez, aunque el tribunal simpatiza con su pérdida, la fiscalía no ha logrado cumplir con la carga de la prueba en cuanto a la intención. ¿Simpatiza? Él no simpatizaba. Revisó su reloj 3 veces durante la declaración de impacto de la víctima. Parecía aburrido mientras mi esposa Sofía sollozaba en un pañuelo tratando de decirle al tribunal lo buen chico que era Eric. Encendí el motor. El calefactor traqueteó, soplando aire tibio en la cabina. No iba a matar al juez Morales esta noche. Eso era demasiado rápido, demasiado misericordioso. Hombres como él, hombres que vendían justicia por favores o dinero, no merecían una salida rápida. Merecían perderlo todo primero. Merecían sentir el miedo.
Merecían mirar por encima del hombro cada vez que caminaban hacia su coche. Salí del garaje, manteniendo una distancia segura, pero giré en dirección a la dirección de la casa del juez, no a la mía. Necesitaba ver dónde dormía. Necesitaba ver la fortaleza que creía que lo mantenía a salvo. Mi teléfono zumbó en el asiento del pasajero. Era Sofía. Me quedé mirando la pantalla. No podía contestar. ¿Qué se suponía que debía decir? Lo siento, cariño, llego tarde. Estaba decidiendo si asesinar o no a un funcionario del gobierno. Lo dejé ir al buzón de voz. Conduje por la ciudad, los limpiaparabrisas golpeando con un ritmo constante. Culpable. 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 Llegué a los suburbios. Las casas aquí eran grandes, apartadas de la carretera detrás de verjas de hierro y setos bien cuidados. Aquí era donde vivía el juez. Seguro, protegido, lejos del estacionamiento de la tienda de conveniencia donde mi hijo se desangró en el asfalto. Aparqué 3 calles más allá. Cogí otra bolsa del asiento trasero, mi kit de vigilancia. No necesitaba un rifle para esta parte. Necesitaba ojos. Me moví entre las sombras de las casas. Me movía como antes en el desierto, silencioso e invisible. La hierba mojada no hizo ruido bajo mis botas. Llegué al perímetro de la propiedad de Morales. Las luces estaban encendidas dentro. Levanté mis binoculares. Lo vi. Estaba en su cocina. Se estaba sirviendo una bebida, un líquido ámbar, probablemente tequila añejo caro. Dio un sorbo y se apoyó en el mostrador, sonriendo. Luego entró alguien más en el encuadre. Una mujer, su esposa, presumiblemente. Ella le besó en la mejilla. Él se rió, palmeándole el hombro. Una familia feliz, un hogar seguro. Había destruido a mi familia para proteger su propia comodidad. Los observé durante 1 hora. Catalogué los puntos de entrada. Noté el cartel de la empresa de alarmas en el patio. Cronometré el momento en que las luces con sensor de movimiento se activaban en la entrada. Él pensó que el juicio había terminado. Pensó que había golpeado el mazo y se había lavado las manos de la muerte de Eric. Estaba equivocado. Ya no era un padre afligido. Esta noche no. Esta noche, yo era un operador, y el juez Morales no era un funcionario judicial. Era un paquete objetivo. Volví a deslizarme en la oscuridad, regresando a la camioneta. Había visto suficiente por esta noche. Sabía dónde vivía. Conocía su rutina. Pero mientras conducía a casa, un pensamiento me carcomía. ¿Por qué lo hizo? El caso contra Julián era sólido. Teníamos testigos. Teníamos balística. ¿Por qué un juez con 20 años en el estrado arriesgaría su carrera por un mocoso como Julián? ¿Era solo dinero? ¿O era otra cosa? Entré en mi entrada alrededor de la medianoche. La casa estaba oscura, pero la luz del porche estaba encendida. Sofía siempre la dejaba encendida para mí. Entré. La casa estaba en silencio. Ese silencio pesado y sofocante que solo existe en un hogar donde ha muerto un niño. Caminé por el pasillo, pasando por la habitación de Eric. La puerta estaba cerrada. No la habíamos abierto en 3 meses. Entré en nuestro dormitorio. Sofía estaba dormida, pero había estado llorando. Podía darme cuenta por la forma en que su respiración se entrecortaba incluso mientras dormía. Me senté al borde de la cama, todavía con mi chaqueta. Miré la foto enmarcada en la mesita de noche. Era Eric en su graduación, sonriendo, vivo. Extendí la mano y toqué el cristal. Te lo prometo, le susurré al chico de la foto. Voy a averiguar por qué, y luego los voy a derribar a todos. Me levanté para ir al baño a lavarme la lluvia de la cara. Me quité la chaqueta y la tiré sobre la silla. Mientras lo hacía, un trozo de papel cayó de mi bolsillo. Fruncí el ceño. No había metido ningún papel en mi bolsillo. Lo recogí. Era una pequeña nota doblada. Papel blanco liso. La desdoblé.
La letra era desigual. Apresurada. Estás buscando al hombre equivocado. El juez no quería dejarlo ir. Tenía que hacerlo. Se me heló la sangre. Alguien me había metido esto en el bolsillo. ¿Cuándo? ¿En el juzgado, en el estacionamiento? Miré la nota. Si el juez se vio obligado a dejar marchar a Julián, ¿quién movía los hilos entonces? Miré la nota arrugada en mi mano hasta que las palabras se emborronaron. Estás buscando al hombre equivocado. El juez no quería dejarlo ir. Tenía que hacerlo. El papel se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Le di la vuelta, buscando una huella dactilar, una mancha, cualquier cosa. Nada. Era papel de impresora estándar, del tipo que se puede comprar en cualquier tienda de material de oficina del país. Pero el mensaje lo cambió todo. Si el juez Morales se vio obligado a dejar marchar a Julián, eso significaba que mis parámetros de misión estaban equivocados. En el ejército, si tu información es mala, abortas, te reagrupas. No disparas. Pero ya no estaba en el ejército. Era un padre parado en el pasillo de su casa a medianoche, escuchando el silencio de una casa que debería haber estado llena de vida. Me metí la nota en el bolsillo mientras oía que la puerta del dormitorio se abría detrás de mí. ¿Sánchez? Me di la vuelta. Sofía estaba de pie en la puerta, envuelta en su vieja bata. Parecía tan pequeña. En los 3 meses desde que murió Eric, había perdido 10 kilos. Su cara estaba pálida, sus ojos enrojecidos e hinchados. Parecía un fantasma que perseguía su propia vida. Estoy aquí, Sophie, dije, con voz áspera. Solo voy a por un poco de agua. Se acercó a mí y apoyó la cabeza en mi pecho. La abracé, pero me sentí rígido, tieso. Mi cuerpo todavía estaba en modo de combate, la adrenalina bombeando por mis venas desde la vigilancia en la casa del juez. Me obligué a exhalar, a relajar los hombros. Tuve ese sueño otra vez, me susurró a la camisa. El de que vuelve a casa para la cena de Año Nuevo. Mi pecho se apretó. ¿Sophie? Oí la puerta del coche cerrarse, dijo, con voz temblorosa. En el sueño, oí la puerta de su coche cerrarse y corrí a la ventana y él estaba allí. Estaba sacando su bolsa de lavandería del maletero. Se echó hacia atrás y me miró, con nuevas lágrimas brotando. No tenía respuesta. No sabía cómo arreglar esto. Sabía cómo calcular la velocidad del viento y la caída de la bala. Sabía cómo rastrear un objetivo a través de una densa selva, pero no sabía cómo reparar el corazón roto de una madre. Vuelve a la cama, dije suavemente. Estaré allí en un minuto. Ella asintió, secándose los ojos, y se arrastró de nuevo al dormitorio. No la seguí de inmediato. En cambio, caminé por el pasillo hacia la puerta que nunca abrimos, la habitación de Eric. Giré el pomo. Estaba frío. Abrí la puerta y entré. La habitación olía a aire viciado y al débil olor persistente de su desodorante, algo barato y almizclado que usaba demasiado. Su cama aún estaba sin hacer. Las sábanas enredadas tal como las dejó esa mañana. Su guitarra estaba en la esquina. Su carta de aceptación a la universidad todavía estaba clavada en el tablón de corcho encima de su escritorio. Felicitaciones, Eric. Nos complace informarle. Nunca pudo ir. Nunca pudo empacar sus maletas. Me senté al borde de su cama. La rabia que había sido un nudo frío en mi estómago toda la noche, de repente estalló, ardiente y cegadora. Julián, el tirador, dormía en una cama blanda esta noche. Probablemente se reía de cómo había burlado al sistema. ¿Y el juez Morales? Si la nota era cierta, el juez Morales dormía en su mansión, aterrorizado por alguien. ¿Pero quién? Me levanté y caminé hacia el escritorio de Eric. Necesitaba pensar. Necesitaba trabajar. Saqué mi laptop, no la computadora familiar, sino la segura que guardaba para trabajos de consultoría. Me senté en la silla de juegos de Eric y escribí la contraseña. Empecé a investigar. Primero, busqué de nuevo al juez Morales.
Nada inusual. Expediente limpio, donaciones caritativas, pilar de la comunidad. Luego escribí el nombre del padre del tirador, Ricardo Mendoza. La pantalla se llenó de resultados. Ricardo Mendoza no solo era rico. Era rico de dinero antiguo. Bienes raíces, transporte marítimo, construcción. El tipo de dinero que compra edificios, políticos y silencio. Pero mientras revisaba los artículos, encontré algo interesante. Una conexión. Ricardo Mendoza era dueño de una empresa de seguridad privada llamada Soluciones Égida. Era una subsidiaria de su compañía naviera. Manejaban transporte de alto riesgo, mercenarios y trajes corporativos. Me incliné más cerca de la pantalla. Si Mendoza tenía su propio ejército privado, la intimidación sería fácil para él. Volví a buscar al juez Morales. Busqué a su familia. Esposa, 2 hijos, un hijo en la universidad y una hija. Me congelé. Elena Morales, de 16 años. Hice clic en sus perfiles de redes sociales. Eran públicos. Muchas selfies, fotos con amigos, fotos de porristas, cosas normales de adolescentes. Pero luego noté las fechas. Su última publicación fue hace 3 semanas. Desde entonces, silencio de radio, sin actualizaciones, sin historias, sin fotos etiquetadas de amigos. Para una adolescente en 2026, desaparecer de las redes sociales durante 3 semanas era inusual. No era una prueba de nada, pero era un patrón. Volví a revisar las fechas. Hace 3 semanas fue exactamente cuando se fijaron las fechas del juicio. Fue exactamente cuando la fiscalía perdió de repente una pieza clave de evidencia. La nota en mi bolsillo se sintió más pesada. Tenía que hacerlo. Si Mendoza había secuestrado a la hija del juez o la había amenazado, eso explicaría la evidencia insuficiente. Eso explicaría el veredicto. Cerré el portátil. Eran las 3 de la mañana. No podía quedarme aquí. No podía dormir. Cogí mis llaves y volví a la camioneta. Necesitaba saber si Elena Morales estaba a salvo. Si estaba en casa, quizás la nota era una mentira. Si estaba desaparecida, entonces el juez era una víctima como yo. Conduje de vuelta al barrio del juez. La lluvia había parado, dejando las calles resbaladizas y negras. Aparqué en el mismo lugar, 3 calles más allá, y caminé de regreso al perímetro de su propiedad. La casa estaba oscura ahora. Me aposté en un grupo de árboles ornamentales cerca de la valla trasera. Esta vez tenía mi monocular térmico. Escaneé la casa. Firmas de calor, 2 en el dormitorio principal, el juez y su esposa. Escaneé las otras habitaciones de arriba. Vacío. 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 Revisé la casa de huéspedes. Vacío. No había una tercera firma de calor. No había hija. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. ¿Dónde estaba Elena? Esperé. Pasaron las horas. El sol comenzó a asomarse, tiñendo el cielo de un morado amoratado. A las 6 de la mañana, la puerta trasera se abrió. El juez Morales salió al patio. Llevaba una bata, sosteniendo una taza de café. A través de los binoculares, pude ver su rostro claramente a la luz de la mañana. Parecía un hombre que no había dormido en un mes. Su piel estaba gris. Sus ojos estaban hundidos. Sacó un teléfono de su bolsillo. Lo miró, dudando. Luego marcó. Se llevó el teléfono a la oreja. No habló. Solo escuchó. Me concentré en su rostro. Vi su labio temblar. Vi una sola lágrima recorrer su mejilla. Asintió una vez, aterrorizado. Terminó la llamada y se desplomó en una silla de patio, con la cabeza entre las manos. No actuaba como un hombre que acababa de ganar. Actuaba como un hombre que estaba siendo rehén en su propia casa. De repente, la puerta trasera se abrió de nuevo. Su esposa salió. Le puso una mano en el hombro. Él se sobresaltó, un sobresalto brusco y violento,
antes de darse cuenta de que era ella. Él le cogió la mano y se la llevó a la cara, y pude ver sus hombros temblar. Estaba sollozando. Bajé los binoculares. La nota tenía razón. Había pasado los últimos 3 meses odiando a este hombre. Había pasado la noche anterior mirándolo a través de la mira de un rifle, listo para acabar con su vida. Pero él no era el monstruo. Era un padre que había hecho un trato con el diablo para salvar a su hija. Una fría constatación me invadió. Si Ricardo Mendoza tenía a la hija del juez, entonces el sistema nunca funcionaría. La policía no podía ayudar. El FBI no podía ayudar. No sin que mataran a la chica. La única persona que podía ayudar era alguien que existía fuera del sistema. Alguien que sabía cazar. Alguien que no tenía nada que perder. Me levanté lentamente, mis articulaciones rígidas por el frío. No iba a matar al juez Morales. Iba a usarlo. Necesitaba acercarme a él. Necesitaba que me dijera exactamente dónde tenía Ricardo Mendoza a su hija. Y una vez que la salvara, una vez que la influencia desapareciera, entonces iría a por el cuello. Me di la vuelta para marcharme, pero al retroceder, mi bota crujió con una rama seca. El sonido fue como un disparo en la tranquila mañana. En el patio, la cabeza del juez Morales se levantó bruscamente. Miró directamente a la línea de árboles, directamente a mí. No gritó. No corrió hacia adentro. Miró directamente al lugar donde estaba escondido. Y por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos. No era miedo. Era esperanza. No abandoné la línea de árboles de inmediato. Esperé hasta que el juez Morales volvió a entrar en su casa, la pesada puerta de cristal se cerró con un clic, encerrándolo de nuevo en su jaula dorada. Mi misión había cambiado. Ayer, quería meterle una bala. Hoy, necesitaba convertirme en su sombra. Si quería encontrar a su hija y llegar a Ricardo Mendoza, el hombre que realmente ordenó la muerte de mi hijo, necesitaba escuchar cada palabra que el juez decía. Necesitaba saber quién movía los hilos. Caminé de regreso a mi camioneta, mi mente ya repasando el inventario de mi kit de vigilancia. Tenía un rastreador GPS magnético y un micrófono de alta ganancia, equipo sobrante de un trabajo de contratación en Centroamérica hace 3 años. La duración de la batería era de solo unas 48 horas, pero eso era todo lo que necesitaba. Conduje hasta un lugar a 1 milla de la entrada de su urbanización. Aparqué detrás de un cobertizo de servicios cerca de la carretera principal y esperé. Le tomó 40 minutos salir de casa. Cuando su sedán plateado me pasó, salí, manteniendo 2 coches entre nosotros. No conducía como un hombre con prisa. Conducía como un hombre aterrorizado de a dónde iba. Se detuvo en una gasolinera a unas 5 millas del juzgado. Era un lugar de lujo con una cafetería adjunta. Lo vi salir. Parecía desaliñado. Su corbata estaba torcida, y se frotaba las sienes como si tuviera una migraña que no cedía. Esta era mi oportunidad. Esperé hasta que entró en la tienda. Cogí la pequeña bolsa negra del asiento del pasajero y abrí la puerta. Me moví rápido, agachado. No corrí, correr llama la atención. Caminé con determinación, atravesando los puntos ciegos de los otros coches en los surtidores. Llegué a su sedán. Me arrodillé, fingiendo atarme los cordones. Con un movimiento suave, metí la mano debajo del parachoques trasero y pegué la caja magnética del GPS al chasis. Luego deslicé el micrófono de audio en el paso de rueda, metiéndolo bien arriba, donde una inspección casual no lo encontraría. Volví a mi camioneta antes de que él pagara su café. Me puse los auriculares y sincronicé el receptor. El audio silbó con estática, luego se aclaró. Pude escuchar el zumbido de la gasolinera, el sonido distante del tráfico. Un momento después, la puerta del conductor se abrió. Long. El sonido fue nítido. Pude escuchar el crujido de su chaqueta de traje y el aliento pesado y tembloroso que soltó al sentarse. Contrólate, Adrián, se susurró a sí mismo. Solo contrólate. Su voz sonaba quebrada. Era extraño oírlo así. En el tribunal,
Había sido un titán. Me había mirado con ojos fríos e imperiosos mientras dejaba en libertad al asesino de mi hijo. Pero aquí, en la privacidad de su coche, era solo un viejo asustado. Arrancó el motor. Observé en la pantalla de mi portátil cómo el punto rojo comenzaba a moverse hacia la Ciudad de México. Lo seguí, escuchando durante 20 minutos. No había nada más que la radio tocando música clásica suave. Luego sonó su teléfono. El Bluetooth del coche lo cogió. Hola. La voz de Morales era tensa. ¿Durmió bien, señoría? La voz al otro lado era suave, profunda y burlona. Esta vez no era una máscara digital. Era una persona real, un hombre. Por favor, dijo Morales, con la voz quebrada. Hice lo que me pidió. El veredicto está dado. Julián está libre. Ya está fuera del país, supongo. Ahora, déjeme hablar con ella. Dijo que si lo hacía, la dejaría ir. Dije que consideraríamos dejarla ir, dijo el hombre. Pero la situación ha evolucionado. Julián está a salvo. Sí, pero a su padre le preocupan los cabos sueltos. No soy un cabo suelto, gritó Morales, golpeando el volante con la mano. El audio se disparó en mis auriculares. Soy la única razón por la que ese chico no está en prisión. Destruí mi carrera por usted. Destruí una familia por usted. Mis manos se apretaron en mi propio volante. Destruí una familia. Escucharlo admitirlo me provocó una nueva oleada de rabia, pero la reprimí. Necesitaba la información. Cálmate, Adrián, dijo el hombre. Ricardo Mendoza es un hombre generoso. Quiere asegurar tu lealtad continuada. Hay un archivo en tus cámaras. La evidencia sellada sobre el proyecto de expansión portuaria, el informe de impacto ambiental. Eso no tiene nada que ver con el tiroteo, tartamudeó Morales. Todo tiene que ver con todo, dijo la voz fríamente. Trae el archivo. Esta noche, medianoche, el antiguo astillero, bodega 4. Ven solo. Si vemos policía, si vemos a alguien, Elena paga el precio. Yo. No puedo simplemente coger ese archivo. Es propiedad del tribunal. Entonces supongo que no quieres volver a ver a tu hija. ¿Sabes qué preguntó por ti esta mañana? Está muy asustada. Adrián, no la toques. Gritó Morales. Lo traeré. Traeré el archivo. Solo no la lastimes. La línea se cortó. Me quedé sentado en el tráfico, con el corazón latiendo con fuerza. Bodega 4, el antiguo astillero. Conocía ese lugar. Fue abandonado hace 10 años. Era un laberinto de contenedores de envío oxidados y muelles podridos. Perfecto para una reunión que no querías que nadie viera, y perfecto para una emboscada. Ricardo Mendoza no solo estaba protegiendo a su hijo. También estaba usando la ventaja para limpiar su desorden de negocios. Estaba usando al juez para robar pruebas de un crimen completamente diferente. Miré el reloj del salpicadero. Eran las 9 de la mañana. Tenía 15 horas hasta la reunión. Seguí al juez hasta el juzgado, pero me quedé atrás. Ya no necesitaba estar cerca. Sabía a dónde iba esta noche. Conduje a casa en su lugar. Necesitaba prepararme. Entré a mi garaje y cerré la puerta. Quité la lona del banco de trabajo en la parte trasera. Debajo estaba el equipo que no había tocado desde que dejé el servicio. Cogí mi traje de camuflaje, demasiado voluminoso para un entorno urbano. Lo tiré a un lado. Necesitaba ropa oscura, ajustada, no reflectante. Necesitaba mis gafas de visión nocturna y necesitaba un arma. Miré la caja fuerte de armas. Tenía mi rifle de largo alcance, el que casi había usado anoche, pero un astillero era un espacio cerrado. Eran esquinas estrechas y sombras. Un rifle de francotirador era inútil allí. Cogí mi arma de mano, una 1911 personalizada, fiable, pesada, pero si entraba disparando, Elena podría quedar atrapada en el fuego cruzado. Necesitaba ser un fantasma.
Pasé la tarde limpiando mi equipo, moviéndome con un ritmo mecánico. Cada vez que dejaba de moverme, pensaba en Eric. Pensaba en la forma en que solía reír. Pensaba en el agujero en su pecho. Ricardo Mendoza hizo eso. Ricardo Mendoza crió a un hijo que trataba la vida humana como un videojuego. Y luego usó su dinero para encubrirlo. Y ahora estaba secuestrando adolescentes para encubrir sus crímenes comerciales. No era solo un hombre de negocios corrupto. Era un cáncer. A las 10 de la noche, besé a Sofía en la frente mientras dormía. Apenas se movió. Estaba sedada por los medicamentos que le había recetado el médico. Era la única forma en que podía descansar más de una hora. Te amo, susurré. Voy a arreglarlo. Conduje hasta el astillero. Aparqué a una milla de distancia en un terreno abandonado cubierto de maleza. Me dirigí a pie hacia el agua. El olor a sal y pescado podrido flotaba en el aire. El astillero era un esqueleto de industria. Enormes grúas se alzaban como huesos de dinosaurio contra la luz de la luna. Me moví entre las sombras, pisando con cuidado sobre cadenas oxidadas y escombros. La bodega 4 estaba al final del muelle principal. Era una enorme estructura de metal corrugado. No fui por la puerta principal. Rodeé por un lado, subiendo una pila de viejas tarimas para alcanzar una ventana rota a unos 15 pies de altura. Me deslicé dentro. Estaba completamente oscuro, pero mi visión nocturna convertía el mundo en formas verdes brillantes. El almacén estaba casi vacío, excepto por unas pocas cajas en el centro y una silla. Había una silla en medio del suelo bajo una sola bombilla colgante que aún no estaba encendida. Subí a las vigas, instalándome en una viga de acero a unos 30 pies del suelo. Tenía una vista perfecta del centro de la habitación. Esperé. A las 11:55 de la noche, las luces de los faros barrieron las ventanas altas. Un motor de coche se acercó y se apagó. La gran puerta del garaje se abrió con un chirrido de metal sobre metal. El juez Morales entró. Sostenía una gruesa carpeta de manila contra su pecho como un escudo. Parecía diminuto en el cavernoso espacio. «Estoy aquí», gritó, su voz resonando en las paredes metálicas. «Tengo el expediente». «¿Dónde está ella?» Por un largo momento, hubo silencio. Luego, de las sombras al otro lado del almacén, salieron 3 hombres. Iban vestidos con equipo táctico. No eran policías. Eran militares privados. Soluciones Égida. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la ceja, dio un paso al frente. No llevaba un arma. Llevaba un teléfono. «Pon el archivo en la silla, Adrián», dijo el hombre. «¿Dónde está Elena?», exigió Morales, dando un paso adelante. «Dijiste que la traerías». «Dije que lo consideraríamos», sonrió el hombre. «Baja el archivo. Luego puedes irte a casa y esperar nuestras próximas instrucciones». «No», gritó Morales. «No te daré nada hasta que vea a mi hija». El hombre de la cicatriz suspiró. Chasqueó los dedos. Otro hombre salió de la oscuridad detrás de él. Llevaba a alguien arrastrando. Era Elena. Se veía peor que en las fotos. Su ropa estaba rasgada, su cara estaba magullada y apenas podía caminar. Estaba tropezando, con los ojos desenfocados. «¡Drogada!». «Elena», gritó Morales, soltando la carpeta y corriendo hacia ella. Dijo el hombre de la cicatriz, sacando una pistola y apuntándola a la cabeza de la chica. «Quédate ahí, juez». Morales se congeló. Estaba a 10 pies de ellos. Temblaba violentamente. «Por favor», sollozó Morales, cayendo de rodillas. «Por favor, déjala ir». «Hice todo. Te di a Julián. Te di el archivo. Tómame a mí. Tómame a mí en su lugar». «No te necesitamos, Adrián», dijo el hombre de la cicatriz, amartillando la corredera de su pistola. «Tenemos el veredicto. Tenemos el archivo, y francamente, te estás convirtiendo en un pasivo». El hombre de la cicatriz no miró el archivo. No miró al juez.
Levantó la pistola, apuntando directamente entre los ojos del juez. Despídete, señoría. Dejé de respirar. Mi mano voló a mi funda. Saqué mi 1911. Estaba a 30 pies de altura. El disparo era empinado. Tenía que fallar a la chica, fallar al juez y golpear un objetivo en movimiento en la cabeza. Si fallaba, los matarían a ambos. Si no hacía nada, morían. Si disparaba, declaraba la guerra al hombre más poderoso de la ciudad. No dudé. Apreté el gatillo. El ensordecedor chasquido de mi 1911 resonó en el almacén de metal como un trueno. La bala alcanzó al hombre de la cicatriz en el hombro, haciéndolo girar violentamente. Su pistola voló de su mano, deslizándose por el suelo de hormigón. No gritó. Todavía no. Simplemente cayó al suelo con fuerza, agarrándose el pecho. Se desató el caos. Francotirador. ¡Alto! Gritó uno de los mercenarios, lanzándose detrás de una caja. El otro hombre, el que sostenía a Elena, intentó arrastrarla hacia atrás, hacia la oscuridad. Ella era un peso muerto, sus pies arrastrándose por el suelo, demasiado drogada para entender que las balas volaban sobre su cabeza. No me quedé en las vigas. Un francotirador estacionario es un francotirador muerto. Guardé mi pistola y cogí la cuerda de rapel que había preparado antes. Me impulsé desde la viga, deslizándome por la cuerda en una caída libre controlada. Aterricé en cuclillas detrás de una pila de tarimas de envío a 30 pies del juez. «¡Abajo!», le rugía Morales. El juez estaba paralizado, mirando al hombre que se desangraba en el suelo. Parecía un ciervo en los faros. El mercenario detrás de la caja apareció para disparar. Fui más rápido. Disparé 2 veces a la madera justo donde estaba su cabeza. Él se agachó de nuevo, maldiciendo. «¡Déjala ir!», le grité al hombre que sostenía a Elena. «Vete y vivirás». «¿Quién eres?», gritó el hombre, con la voz quebrada. Ahora tenía un cuchillo apretado en la garganta de Elena, usándola como escudo humano. Saqué una granada de aturdimiento de mi chaleco. Era vieja, pero la munición militar tiene una larga vida útil. Quité el pasador y la lancé por encima de las tarimas. «Cierren los ojos», grité. Cerré los ojos con fuerza y me di la vuelta. «Van». El destello fue cegador incluso a través de mis párpados, y la conmoción sacudió el polvo del techo. Me moví. Salté las tarimas y corrí a través del espacio abierto. El hombre que sostenía a Elena se tambaleaba, frotándose los ojos, el cuchillo balanceándose salvajemente en el aire. No le disparé. No quería arriesgarme a golpear a la chica. Recorté la distancia en 3 segundos. Golpeé la culata de mi pistola contra su sien. Cayó como un saco de cemento. Elena se desplomó, pero la cogí antes de que tocara el suelo. Estaba ligera, frágil, sus ojos se estaban poniendo en blanco. «Papá», murmuró, su voz gruesa y arrastrada. «Te tengo», dije, levantándola sobre mi hombro. Me volví hacia el juez. Todavía estaba de rodillas, con las manos sobre las orejas. «Levántate». Lo agarré por el cuello y lo puse de pie. «Tenemos que movernos ahora». Divisé la carpeta de Manila, el informe ambiental que tanto querían, tirado en un charco de agua sucia cerca de la silla. Lo cogí y me lo metí en la chaqueta. «¡Corre!». Empujé al juez hacia la salida lateral que había usado para entrar. Salimos al aire fresco de la noche. El sonido de las sirenas ululaba a lo lejos. Alguien había oído los disparos, pero no me preocupaba la policía. Era el equipo de apoyo que Ricardo Mendoza seguramente tenía en espera. «Mi coche», tartamudeó Morales, señalando su sedán. «Olvídate del coche», ladré. «Está quemado». «Sube a la camioneta». Los llevé a mi camioneta aparcada en la maleza. Lancé a Elena al asiento trasero y empujé al juez detrás de ella. Salté al asiento del conductor y pisé el acelerador a fondo, las ruedas patinando en el barro antes de agarrarse al asfalto.
Nos alejamos a toda velocidad del astillero, zigzagueando por las carreteras secundarias industriales para evitar la carretera principal. Durante 10 minutos, nadie habló. El único sonido era el rugido del motor y el suave gemido de Elena en el asiento trasero. Cuando finalmente llegué a la interestatal en dirección norte, lejos de la ciudad, miré por el espejo retrovisor. El juez Morales sostenía a su hija, meciéndola. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Las luces de la calle parpadearon en su rostro, revelando una mezcla de terror y confusión. Entrecerró los ojos, mirándome la nuca y luego mis ojos en el reflejo. El reconocimiento apareció lentamente en él. «Te conozco», susurró, su voz temblorosa. «Te vi en mi sala de audiencias todos los días durante 3 semanas». Tragó saliva con dificultad. «Eres el padre de Eric». No miré hacia atrás. Solo mantuve mis ojos en la carretera, mi agarre apretándose en el volante. «Sí», dije, frío como el hielo. «Lo soy». «Nos salvaste», tartamudeó. «Después de lo que hice». «¿Por qué?» «No lo hice por ti», dije. «Lo hice porque sé lo que se siente perder a un hijo. Y no iba a dejar que ese hombre te metiera en el mismo club». Metí la mano en mi chaqueta y saqué la carpeta de manila húmeda, tirándola al asiento del pasajero. «Ahora», dije, «vas a decirme exactamente qué hay en ese archivo, y vas a decirme cómo lo usamos para enterrar a Ricardo Mendoza». Conduje otros 20 minutos antes de sentirme lo suficientemente seguro como para detenerme. Estábamos en medio de la nada, en el campo, carreteras vacías, nada más que campos de trigo de invierno que se extendían bajo la luz de la luna. Giré hacia un camino de tierra y apagué las luces. La camioneta se detuvo junto a un viejo silo de grano. Me di la vuelta en mi asiento y miré al juez. Todavía sostenía a Elena, su cabeza apoyada en su hombro. Respiraba, pero sus ojos estaban medio cerrados, desenfocados. Lo que sea que le hubieran inyectado todavía estaba haciendo efecto en su torrente sanguíneo. «¿Va a estar bien?», pregunté. Morales asintió, sus manos temblaban mientras le apartaba el pelo de la cara. «Creo que sí». «¿Ellos?» La mantuvieron sedada. Me dijeron que era solo para mantenerla tranquila, pero no sabía si. Su voz se quebró. No pudo terminar la frase. Cogí una botella de agua del portavasos y se la di. «Dale líquidos. Necesitamos que esté despierta y coherente. Si sabe algo de dónde la tenían, podemos usarlo». Morales tomó la botella con manos temblorosas. La inclinó hacia los labios de Elena, susurrando suavemente. «Elena, cariño, bebe, por favor, solo un poquito». Ella se movió, sus párpados parpadeando. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Me di la vuelta y abrí la carpeta de manila en mi regazo. Encendí la luz del techo. Dentro había docenas de páginas, evaluaciones de impacto ambiental, permisos de zonificación, informes de inspección, todos ellos sellados con sellos oficiales. Todos relacionados con algo llamado Proyecto de Expansión del Puerto, Fase 3. Pasé las páginas, escaneando la jerga técnica: contaminación del suelo, vertido de residuos peligrosos, contaminación de aguas subterráneas. También había fotos. Barriles de productos químicos enterrados en pozos poco profundos cerca de la orilla. Entregas nocturnas de camiones sin marcar. Y al final de cada formulario de aprobación, cada exención de inspección, cada extensión de permiso, había firmas, funcionarios de la ciudad, directores de la autoridad portuaria, reguladores ambientales, y un nombre aparecía una y otra vez: Mendoza Envíos y Logística. Estaban vertiendo residuos tóxicos, dije, mirando al juez. La empresa de Mendoza estaba reduciendo costes eliminando ilegalmente los productos químicos en lugar de procesarlos adecuadamente. Y sobornó a la mitad de la ciudad para que hiciera la vista gorda. Morales cerró los ojos. Su rostro estaba gris. «No lo sabía», susurró. «Juro que no sabía lo que había en ese archivo hasta hace 2 días. Me dijeron que era solo papeleo. Solo una formalidad». «Una formalidad», dije, mi voz endureciéndose. «La gente va a morir por esto».
Los niños van a contraer cáncer por beber agua envenenada porque Ricardo Mendoza quería ahorrar unos cuantos millones de pesos. Lo sé, gritó Morales, con la voz quebrada. Sé lo que hice, pero tenían a mi hija. ¿Qué habrías hecho tú? Lo miré fijamente. Tenía razón. Si hubiera sido Eric, si alguien hubiera secuestrado a Eric y me hubiera dicho que eligiera entre él y un extraño, habría incendiado el mundo entero para salvar a mi hijo. Pero Eric ya se había ido. Exhalé lentamente, obligando a la ira a retroceder. ¿Qué más te dijeron? Pregunté sobre el tiroteo, sobre Julián. ¿Por qué mató a mi hijo? Morales me miró, sus ojos enrojecidos y hundidos. No me dijeron mucho, pero yo escuché cosas. Cuando me llamaron, cuando me amenazaron. Dime, dije. Él tragó saliva con dificultad. Tu hijo no estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Julián fue enviado allí. Le dijeron que eliminara a un testigo. Mi pecho se apretó. ¿Un testigo de qué? No lo sé, dijo Morales rápidamente. Juro que no sé los detalles. Pero Eric vio algo. Estaba en el puerto. Tomó fotografías. Me quedé helado. Fotografías. Eric había estado trabajando en un empleo de verano. Era cargador en un almacén de envío cerca de los muelles. Necesitaba el dinero para los libros de texto. Trabajaba de noche, turnos nocturnos, cargando contenedores en camiones. Nunca pensé nada al respecto. Descubrieron que Eric tenía pruebas, continuó Morales, con la voz temblorosa. Fotos de los camiones. Tal vez fotos de los barriles. No lo sé. Pero Mendoza se enteró. Y envió a Julián para que se encargara. ¿Se encargara? Repetí, mi voz hueca. ¿Quieres decir que asesinó a un chico de 19 años a plena luz del día? Sí, susurró Morales. Me quedé allí en silencio, mis manos apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Eric no fue al azar. No fue un daño colateral en el berrinche de algún niño rico mimado. Fue ejecutado. Y Julián, el chico arrogante y sonriente que había visto salir de aquella sala del tribunal, no era solo un asesino. Era un asesino a sueldo, una herramienta que su padre utilizaba para proteger su imperio. ¿Dónde está Julián ahora? Pregunté, mi voz fría y firme. Morales negó con la cabeza. No lo sé. Dijeron que estaba fuera del país. Mendoza tiene propiedades por todas partes. Sudamérica, Sudeste Asiático, Europa. Podría estar en cualquier lugar. Asentí lentamente. ¿Y Mendoza? ¿Dónde vive? Tiene una hacienda a las afueras de la ciudad, dijo Morales. Pero es una fortaleza. Seguridad privada, cámaras, verjas. No puedes simplemente entrar allí. No pienso entrar andando, dije. Morales me miró, con el rostro pálido. No respondí. En cambio, saqué mi teléfono y abrí la galería de fotos. Desplacé la pantalla hacia atrás, meses y meses, hasta que encontré lo que buscaba. Una foto que Eric me había enviado en julio. Era un selfie. Llevaba su uniforme de trabajo, de pie frente a un contenedor de envío, sonriendo con el pulgar hacia arriba. El pie de foto decía, último turno antes de la escuela. Por fin escapando de este basurero. Pero en el fondo, apenas visible, había un camión. Y en el lateral de ese camión había un logotipo, Mendoza Envíos y Logística. Hice zoom. La puerta trasera del camión estaba abierta. Dentro, pude ver el borde de un barril, industrial negro, con un símbolo de peligro estarcido en el lateral. Eric había fotografiado la evidencia sin siquiera saberlo. Miré de nuevo al juez. ¿La gente de Mendoza revisó el teléfono de Eric después de matarlo? Morales dudó. Yo. Creo que sí. Mencionaron algo sobre limpiar pruebas digitales. ¿Por qué? Porque no lo consiguieron todo, dije, levantando mi teléfono. Eric me envió esta foto 2 semanas antes de morir. Todavía está en mi teléfono.
Todavía está en la nube. Los ojos de Morales se abrieron. Eso es una prueba. ¿Podrías llevarla al FBI? ¿Podrías? Podría, interrumpí. Pero Mendoza es dueño de la mitad de la ciudad, ¿recuerdas? ¿Quién dice que no es dueño de gente en el FBI también? ¿Quién dice que este archivo no desaparecerá en cuanto lo entregue? Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Morales. Lo miré. Luego miré a Elena, todavía recostada en el hombro de su padre, apenas consciente. Voy a asegurarme de que Mendoza no pueda lastimar a nadie más, dije. ¿Y tú me vas a ayudar? Morales sacudió la cabeza frenéticamente. No puedo. Acabo de recuperar a mi hija. No puedo. No tienes elección, dije, mi voz cortando su pánico como una cuchilla. Los hombres de Mendoza te vieron esta noche. Saben que no entregaste el archivo. Saben que alguien interfirió. ¿Cuánto crees que tardarán en volver a por ti? Antes de que vengan a por ella. El rostro de Morales se arrugó. Miró a Elena, con lágrimas cayendo por su cara. ¿Qué quieres que haga?, susurró. Metí la mano en la guantera y saqué un teléfono de prepago. Se lo arrojé. Vas a llamar a Mendoza, le dije. Vas a decirle que escapaste. Vas a decirle que todavía tienes el archivo y que estás dispuesto a hacer un trato cara a cara. Solo tú y él. Morales miró el teléfono como si fuera una granada activa. Me matará. No, le dije. No lo hará, porque yo estaré allí primero. Ponlo en altavoz, le ordené, con voz baja y firme. El juez Morales miró el teléfono desechable en su mano como si fuera una serpiente venenosa. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Respiró con dificultad, miró a su hija dormida y luego pulsó la pantalla. La línea sonó 2 veces. Tienes mucho descaro para llamarme, Adrián. La voz de Ricardo Mendoza llenó la cabina del camión. Era tranquila. Peligrosamente tranquila. La clase de calma que precede a la tormenta. No fue mi culpa, espetó Morales, su voz subiendo de tono en un pánico genuino. Alguien empezó a disparar. No sabía quién era. Solo cogí el archivo y corrí. ¿Y mis hombres?, preguntó Mendoza. ¿Están vivos? No lo sé, mintió Morales, siguiendo el guión que le había susurrado hacía unos instantes. Creo que uno está muerto. No me quedé a comprobarlo. Ricardo, escúchame. Tengo el archivo. Tengo los papeles. Solo quiero salir. Quiero a mi hija y quiero desaparecer. Ya tienes a tu hija, dijo Mendoza fríamente. Mis hombres me dicen que se ha ido. ¿Tú la cogiste? Sí. En la confusión, la saqué arrastrando, tartamudeó Morales. Mira, estoy en un teléfono público. Tengo miedo, Ricardo. No quiero ir a la policía. Sé de lo que eres capaz. Solo quiero cambiar el archivo por nuestras vidas. Tú te quedas con la evidencia y nosotros nos vamos del país. Nunca nos volverás a ver. Hubo un largo silencio al otro lado. Observé los segundos pasar en la pantalla del teléfono. Mendoza estaba calculando. Estaba sopesando el riesgo. Trae el archivo a la cantera La Negra, dijo Mendoza finalmente. Entrada 1 hora. Ven solo. Si veo siquiera una sombra de alguien más, terminaré lo que empezamos. Estaré allí, susurró Morales. Clic. La línea se cortó. Le quité el teléfono a Morales de su mano temblorosa y lo aplasté con mi agarre, tirando los pedazos al suelo. Bien, dije. ¿Se lo tragó? Me va a matar, dijo Morales, con la cara entre las manos. No me va a dejar escapar. ¿Lo sabes? Lo sé, dije, metiendo la camioneta en marcha. Por eso no vas a estar allí. Los llevé a un motel a 3 pueblos de distancia, un lugar destartalado con luces de neón parpadeantes y sin cámaras en el estacionamiento. Pagué en efectivo por una habitación. Llevé a Elena adentro y la acosté en la cama.
Todavía estaba aturdida, pero apretó la mano de su padre cuando él se sentó a su lado. «Quédate aquí», le dije a Morales, de pie junto a la puerta. «No abras esta puerta a nadie. No uses el teléfono de la habitación. No enciendas la televisión». «¿A dónde vas?», preguntó Morales, mirándome con terror en los ojos. Comprobé la carga de mi 1911 y me subí la cremallera de la chaqueta. «Voy a la cantera», dije. «Voy a terminar esto». «No puedes ir solo», dijo Morales. «Tendrá un equipo. Tendrá más hombres como Julián». «Cuento con ello», dije con severidad. Salí al frío aire de la noche. El viento arreciaba, aullando por el estacionamiento vacío. No iba a negociar. No iba a arrestarlo. Iba a hacer lo que debía haber hecho hace 22 años cuando dejé el servicio. Iba a la guerra. Regresé a mi camioneta y conduje hacia la cantera La Negra. Era una enorme mina a cielo abierto a unas 10 millas al este. Acantilados altos, agua profunda al fondo y solo una entrada o salida. Era una zona de exterminio. Y Ricardo Mendoza me acababa de invitar a entrar. La cantera La Negra parecía muerta desde la carretera. Solo roca oscura y una valla de alambre hasta que me acerqué y vi la verdad. Nuevas huellas de neumáticos, huellas frescas en el polvo. 2 cámaras de seguridad montadas donde no debería haber habido ninguna. Ricardo no se estaba reuniendo en un lugar tranquilo. Se estaba reuniendo en un lugar que ya controlaba. Aparqué a media milla y avancé a pie, manteniéndome agachado a lo largo de la línea de árboles hasta que encontré una elevación sobre la fosa. Desde allí, la cantera era un cuenco gigante. Luces de inundación se posaban en torres portátiles apuntando a un parche plano de grava cerca de la línea de agua como un escenario. Coloqué mi señuelo donde él lo vería rápidamente. La carpeta de Manila dentro de una caja de herramientas negra barata colocada sobre una sola mesa plegable bajo la luz más brillante. No oculta, no ingeniosa, solo lo suficiente para hacer que un hombre poderoso creyera que el otro lado estaba desesperado. Luego me retiré a la oscuridad y esperé. Mi auricular vibraba con el débil silbido de mi propia grabadora. Los faros cortaron la fosa. Un SV se convirtió en 2, luego en 3. Rodaron por la pendiente en una línea lenta, deteniéndose en un semicírculo alrededor de la mesa. Ricardo salió del medio. Había visto su cara en línea antes, pero en persona se veía diferente. Más viejo, más pesado alrededor del cuello, ojos demasiado tranquilos para un hombre que ordenaba la violencia. Llevaba un abrigo limpio, botas pulidas, como si esperara que el mundo se apartara de su camino. 2 hombres lo flanqueaban con equipo táctico, Robles y Quintana. Si tuviera que adivinar solo por la postura, la forma en que escaneaban las sombras me decía que no estaban allí para una conversación. Estaban allí para terminar una. Ricardo se quedó mirando la mesa y sonrió como si ya hubiera ganado. «Adrián», gritó, su voz resonando por la cantera. «Hiciste un desastre, pero al menos por fin te volviste inteligente». Sin respuesta. La sonrisa de Ricardo no se movió, pero sus ojos se afilaron. «Sal. Trae mi expediente». «Todavía nada». Asintió una vez, casi aburrido, y Robles avanzó, rifle en alto, revisando la caja de herramientas. Quintana se movió ampliamente, dando vueltas, vigilando la cresta donde yo yacía. La voz de Ricardo bajó, pero aún podía oírlo. «Si Adrián cree que puede robarme y vivir, ha olvidado qué clase de hombre soy». Robles abrió la caja de herramientas. La carpeta estaba dentro, justo encima. Ricardo exhaló, satisfecho. «Ahí está». Luego se acercó y vi lo que él vio. El delgado alambre pegado a la parte inferior de la carpeta. No una bomba, solo un hilo atado a un interruptor de contacto. Una pequeña y barata prueba de verdad. Ricardo no se inmutó. Miró hacia la oscuridad como si pudiera ver a través de ella. «No eres Adrián», dijo con calma. Robles levantó su rifle hacia la cresta. Ricardo levantó una mano. «No, todavía no». Se agachó, cogió la carpeta con 2 dedos y se rió entre dientes.
Quienquiera que seas, estás de luto. Lo puedo oler. Se me tensó la mandíbula. Ricardo abrió la carpeta, hojeó los papeles y luego la tiró de nuevo sobre la mesa como si fuera basura. Estas copias no son nada. Los originales son lo que importa. Quintana se movió, impaciente. Solo da la orden, Ricardo. Ricardo mantuvo los ojos en la oscuridad. ¿Sabes lo que odio? La gente que se cree héroe porque sufrió. El estómago se me puso duro con eso. Ricardo dio un paso lento hacia la luz, como si quisiera que lo vieran. Ese chico, Eric, no murió por un sitio de estacionamiento. Murió porque no podía ocuparse de sus propios asuntos. Tomó fotos en mi puerto. Ahí estaba, limpio, casual, como si estuviera hablando de un envío estropeado. Robles se rió una vez. Y Julián se encargó. La boca de Ricardo se curvó. Julián hizo lo que le dijeron. Igual que cualquier otra persona en este mundo. Mi mano se mantuvo firme, pero mi pecho se sentía como si se estuviera abriendo de nuevo. Ricardo asintió hacia las sombras. Ahora, esto es lo que va a pasar. Vas a bajar, me entregarás la evidencia real y te dejaré seguir respirando. Hizo una pausa, luego añadió, suave como un cuento para dormir, si no lo haces, volveré con tu esposa de la misma manera que volví con la hija de Adrián. Se me heló la sangre porque lo dijo como si ya supiera exactamente dónde estaba Sofía. Y mi teléfono, guardado en silencio en mi chaqueta, vibró una vez, luego otra, y otra, como un latido que no podía detener. Cuando finalmente miré, había un mensaje en la pantalla de un número desconocido, estoy en el motel. Elena está llorando. Date prisa. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, el texto blanco quemándome la retina. Estoy en el motel. No era un farol. Ricardo Mendoza no era el tipo de hombre que adivinaba. Nos había rastreado. Tal vez el juez tenía un segundo teléfono que no encontré. Tal vez el coche que quemé tenía un transmisor redundante. No importaba cómo. Solo importaba que mientras yo estaba aquí jugando al soldado en la tierra, alguien estaba parado afuera de la puerta donde dejé a una niña traumatizada y a un padre aterrorizado. Abajo, en el foso, Ricardo consultó su reloj. La arrogancia irradiaba de él como calor. Tic-tac, gritó, su voz resonando en las paredes de la cantera. Mis asociados son hombres muy impacientes. Y tu esposa, Sofía, está sola en casa, ¿verdad? Eso lo rompió. La parte fría y calculadora de mi cerebro de francotirador se apagó. La parte de padre tomó el control. No dije una palabra. No negocié. Cambié mi puntería. Ya no usaba la 1911. Ahora tenía el rifle de largo alcance. El pesado cañón descansaba sobre un saco de arena que había arrastrado hasta la cresta. No apunté a Ricardo. No apunté a los guardias. Apunté al enorme generador diésel que alimentaba los reflectores portátiles. ¡Bum! El disparo fue ensordecedor en la cantera cerrada. La bala atravesó el bloque del motor del generador. Las chispas llovieron sobre la grava como fuegos artificiales, y al instante el pozo se sumergió en la oscuridad. «Contacto», gritó Robles. «Fuego de supresión de la cresta alta». Los fogonazos de los cañones iluminaron la oscuridad de abajo. Pop pop pop. Las balas silbaron a través de la maleza a mi alrededor, desgarrando hojas y astillando rocas. Disparaban a ciegas, rociando la ladera en pánico. «¿Bien?» No me quedé a luchar. Necesitaba estar en ese motel hacía 5 minutos. Rodé hacia atrás, deslizándome por la ladera opuesta del terraplén hasta que llegué a la zanja de drenaje donde había guardado mi camioneta. Salté al asiento del conductor y puse en marcha el motor. Mientras salía a toda velocidad por el camino de acceso, mi teléfono volvió a vibrar. El mismo número. Te vas pronto de la fiesta. Qué maleducado. Tiré el teléfono al asiento del pasajero y pisé el acelerador a fondo. El velocímetro subió. 130, 145, 160. El viejo Ford traqueteaba y temblaba.
El motor gritaba en protesta, pero lo forcé más. Ricardo no me había matado porque quería que sufriera. Quería que eligiera. Quería que me sintiera indefenso. 20 minutos después, frené bruscamente en el estacionamiento del motel. Se me paró el corazón. La puerta de la habitación 104 estaba abierta de par en par. Las luces de dentro estaban apagadas. Cogí mi pistola y salté de la camioneta antes de que terminara de rodar. Me moví hacia la puerta, cortando el pastel, despejando el embudo fatal. Morales, sí sé. Silencio. Entré, arma en alto. La habitación estaba destrozada. La lámpara estaba rota en el suelo. El colchón estaba volcado. Había una salpicadura de sangre en el marco de la puerta del baño. Pero no había cuerpos, ni Juez, ni Elena. Recorrí el baño, vacío. Retrocedí hasta el estacionamiento, con el pecho agitado. Se habían ido. Ricardo me había jugado perfectamente. Me había atraído a la cantera para que su equipo B pudiera recuperar la ventaja. Estaba a punto de volver a subir a la camioneta cuando lo vi en el parabrisas de mi camioneta, debajo del limpiaparabrisas. ¿Una multa de estacionamiento? No, una foto. La cogí. Era una Polaroid, fresca y revelándose al aire frío. Mostraba a Sofía, mi esposa, atada a una silla en lo que parecía un contenedor de envío. En el borde blanco, escrito con rotulador negro, intercambio completado. Tenemos al juez. Tenemos a la chica. Y ahora tenemos a tu esposa. Ven al puerto solo. Puerta 4. Aplasté la foto en mi puño. Ricardo Mendoza había cometido un error fatal. Pensó que me había quitado mi debilidad. Pensó que tenía ventaja, pero no solo se había llevado a mi familia. Se había llevado lo único que me impedía convertirme en un monstruo. Ya no era un rescatador. Yo era el castigo. No pasé por la puerta 4. Entré por la alcantarilla de drenaje en el lado norte del puerto, la misma por la que solía arrastrarme durante las misiones de reconocimiento en lugares con nombres que la mayoría de la gente no puede pronunciar. El tubo era estrecho, húmedo y olía a diésel. Pero me escupió dentro del perímetro, invisible. El puerto era enorme. Contenedores de envío apilados hasta 5 alturas, grúas que se alzaban como gigantes de acero, reflectores que tallaban sombras duras en el asfalto. Y en algún lugar de este laberinto, Ricardo Mendoza tenía a mi esposa. Me moví entre las filas de contenedores, silencioso, metódico. No tenía prisa. Las prisas te matan. Revisé cada esquina, cada punto ciego, escuchando voces, motores, cualquier cosa. Entonces lo oí, una mujer llorando. Seguí el sonido hasta una sección iluminada cerca del agua. Un solo contenedor de envío estaba aislado bajo un foco, con sus puertas abiertas. Dentro, pude ver a Sofía atada a una silla, con la cara magullada, el rímel corriendo por sus mejillas. De pie junto a ella estaba Julián. No Ricardo. No un mercenario. Julián, el chico que le disparó a mi hijo. Parecía mayor que en las fotos del juzgado. Más duro. Sostenía una pistola holgadamente a su lado, aburrido, desplazándose por su teléfono con la otra mano como si esto fuera una tarea. Mi sangre se volvió hielo, luego fuego. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que me lanzara y le metiera una bala en el cráneo. Pero me obligué a parar, a pensar. Esto era un cebo. Mendoza no era estúpido. Sabía que yo vendría. Quería que viera a Julián. Quería que me emocionara. Quería que cometiera un error. Escaneé el perímetro. 2 tiradores en las pasarelas sobre el contenedor. Otro par patrullando el lado lejano cerca de un SUV negro. Y en algún lugar, Ricardo estaba observando. No podía hacer ruido. Todavía no. No hasta que tuviera a Sofía a salvo. Me moví a la izquierda, dando un gran rodeo hasta una pila de contenedores cerca de la orilla. Escalé el acero corrugado como una escalera, subiendo al segundo nivel, luego al tercero. Desde allí, tenía la posición ventajosa.
Saqué mi rifle, apoyé el cañón en el borde del contenedor y miré a través de la mira. Julián estaba hablando ahora. No podía oír las palabras, pero vi a Sofía estremecerse. Se inclinó hacia su cara, sonriendo. Mi dedo rozó el gatillo. Todavía no. Cambié la puntería. Primer tirador, pasarela izquierda. Ajuste de viento por la brisa que venía del agua. Alcance de 200 metros. Exhalé a medias y apreté. Crack. El tirador cayó sin un sonido. El segundo tirador giró, buscando la fuente. No le di tiempo. Segundo disparo. Cayó de espaldas de la pasarela, estrellándose contra una tarima de abajo. La cabeza de Julián se levantó bruscamente. Miró a su alrededor, confundido. ¿Qué demonios fue eso?, gritó por un radio enganchado a su chaleco. Estática. Sin respuesta. Me moví, deslizándome por el contenedor y corriendo por el hueco hasta otra pila. Necesitaba estar más cerca. Julián agarró a Sofía por el pelo y arrastró su silla hacia atrás, dentro del contenedor, usándola como escudo. Muéstrate, gritó en la oscuridad. Sé que estás ahí. Tu esposa muere si no sales. Lo haré. Lo juro. Apuntó con el cañón de su pistola a la sien de Sofía. Ella sollozó, todo su cuerpo temblaba. Me puse de pie. Julián, dije, mi voz cortando la noche como una cuchilla. Él se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos, la pistola todavía contra la cabeza de Sofía. ¿Quién eres? Salí a la luz lentamente, con las manos a los lados, sin armas visibles. Soy el padre de Eric. El color se le fue de la cara a Julián. El chico al que le disparaste en un estacionamiento, continué, mi voz tranquila, fría. El chico cuyo único crimen fue hacer una foto de la operación de vertido ilegal de tu padre. La mano de Julián tembló. Yo no tenía elección. Mi padre. Tu padre te dio una pistola y te envió a matar a un joven de 19 años, dije. Tú apretaste el gatillo. No él. Aléjate. Gritó Julián, apretando la pistola con más fuerza contra la cabeza de Sofía. La mataré. No, dije. No lo harás. ¿Por qué no? Gritó Julián, con la voz quebrada. Porque no eres un asesino, Julián, dije, dando otro paso. Eres un cobarde. Solo disparas a gente que no puede defenderse. Apretó la mandíbula. Cállate. Eric ni siquiera te vio venir, ¿verdad? Dije. Estaba cargando su coche. Te dio la espalda. Y te acercaste y le vaciaste un cargador en el pecho. Cállate. Julián estaba llorando ahora, la pistola temblándole en la mano. Di otro paso. ¿Quieres saber cuáles fueron sus últimas palabras? El rostro de Julián se retorció. Dijo, ¿por qué?, susurré. Eso fue todo lo que dijo antes de morir. ¿Solo, o por qué? El agarre de Julián se aflojó. Solo una fracción. Lo justo. Me moví. Acorté la distancia en 2 zancadas, le agarré la muñeca y la retorcí. La pistola se disparó, ¡bam! La bala atravesando la pared del contenedor. Le estampé la mano contra el armazón de acero. La pistola cayó al suelo con un traqueteo. Julián intentó golpearme. Le cogí el puño y le clavé la rodilla en las costillas. Se desplomó, jadeando. No paré. Lo agarré por el cuello y lo arrastré fuera del contenedor, golpeándolo de cara contra el asfalto. Sánchez, para, gritó Sofía detrás de mí, pero no pude parar. Mis manos estaban alrededor del cuello de Julián. Sus ojos se salían de las órbitas. Me arañó las muñecas, pero yo era más fuerte. Estaba más enfadado. Sánchez, por favor, la voz de Sofía rompió la rabia. Levanté la vista. Todavía estaba atada a la silla, las lágrimas le corrían por la cara. No, susurró. No te conviertas en él. Miré a Julián. Tenía la cara morada.
Sus ojos se estaban poniendo en blanco. Lo solté. Jadeó, tosiendo, rodando de lado. Me puse de pie, con el pecho agitado, y me volví hacia Sofía. Le corté las ataduras con mi cuchillo y la abracé. Lo siento, le susurré en el pelo. Lo siento mucho. Detrás de nosotros, un lento y burlón aplauso resonó por el puerto. Me giré. Ricardo Mendoza salió de las sombras, flanqueado por 4 hombres armados. Bravo, dijo Ricardo, sonriendo. Conmovedor. ¿De verdad? Pero olvidaste algo, Sánchez. Levantó la mano. Los focos se encendieron a nuestro alrededor. Docenas de ellos. Y de pie en círculo, con las armas en alto, había al menos 20 hombres. La sonrisa de Ricardo se amplió. Entraste en mi reino. La mano de Sofía encontró mi muñeca, apretando con la suficiente fuerza para doler. Temblaba, pero su voz salió clara. Sánchez, no. Ricardo Mendoza estaba a 10 pies de distancia, sonriendo como si esto fuera una reunión de la junta directiva de su propiedad. Sus hombres apretaron el círculo, los rifles en alto, los dedos listos. Julián yacía en el suelo detrás de mí, tosiendo y escupiendo, una mano apretada contra sus costillas. Miró a Ricardo como un niño que buscaba aprobación. Ricardo ni siquiera lo miró. Los ojos de Ricardo se quedaron fijos en mí. ¿Oyes eso, Sánchez?, dijo suavemente. Ese es el sonido del mundo eligiéndome a mí. Todas las veces. Mantengo mi cuerpo entre él y Sofía. Déjala ir. Ricardo inclinó la cabeza. No estás en posición de negociar. Asentí una vez, despacio. Estoy en la única posición que importa. Su sonrisa se crispó. Oh. Metí la mano en mi chaqueta, no rápido, no dramático, y saqué mi teléfono. Lo levanté, con la pantalla hacia él. Los hombres de Ricardo se movieron, las bocas de sus armas siguiendo mis manos. Toqué la pantalla y le mostré un simple temporizador. Una cuenta regresiva. 2 minutos y 41 segundos. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. ¿Qué es eso? Un interruptor de hombre muerto, dije. Cuando llegue a 0, todo se enviará. La foto de Eric, el archivo de vertidos del puerto, el audio del coche del juez Morales y la parte que acabas de admitir en voz alta. Ricardo se rió una vez, pero sonó forzado. ¿Crees que me importan los titulares? Creo que te importan las esposas, dije. Y creo que te importa la gente que te delatará en cuanto huela la cárcel. Ricardo miró el temporizador como si quisiera aplastarlo con la mente. Sofía susurró, Sánchez, ¿qué hiciste? Me aseguré de que Eric no muriera por nada, le susurré. Ricardo se acercó, sus botas crujiendo la grava. Estás mintiendo. Negué con la cabeza. Estoy cansado. Eso no es lo mismo. Señaló a Sofía con 2 dedos. Informal. Ella no se va. A menos que me des ese teléfono y los originales. Los originales no están aquí, dije. Los ojos de Ricardo destellaron. Mientes. No lo hago, dije. Aprendí algo de ti, Ricardo. La ventaja está en otra parte. El temporizador siguió bajando. 2 minutos y 7 segundos. La voz de Ricardo bajó. Tranquila y aguda. Robles, sácalos. Se me encogió el estómago. Una puerta de contenedor se abrió chirriando detrás de Ricardo, y 2 hombres arrastraron al juez Morales a la luz. Tenía las manos atadas con bridas. Tenía el labio partido. Apenas podía mantenerse en pie. Luego Elena salió tambaleándose detrás de él, con las muñecas atadas, la cara surcada de lágrimas. Sofía hizo un sonido ahogado a mi lado. No, no, no. Los ojos de Morales se fijaron en los míos. Pura disculpa. Puro miedo. Ricardo observó mi rostro como si estuviera estudiando una herida. Ahí, dijo. Tu pequeña historia de héroe.
Un padre, dos mujeres, un juez, un chico jodido en el suelo. Así que dime, Sánchez, ¿a quién salvas primero? El temporizador llegó a 1 minuto. 1 minuto. Tragué, saboreando el metal. Forcé mi voz para que fuera firme. ¿Quieres el teléfono, Ricardo? Bien. Dejas que Sofía camine hasta mi camioneta. Dejas que Elena camine con ella. Y liberas a Morales. La sonrisa de Ricardo regresó, lenta. ¿Y si digo que no? Levanté el teléfono un poco más. Entonces estás a punto de convertirte en el hombre más famoso de este puerto. La mandíbula de Ricardo se apretó. Por primera vez, la calma se desvaneció. Se inclinó tan cerca que pude oler su colonia. ¿Sabes lo que pienso, Sánchez? Creo que no lo harás porque no eres como yo. Todavía te importa ser un buen hombre. Lo miré fijamente. Tienes razón. Sus ojos se iluminaron como si hubiera ganado. Luego añadí, por eso planifiqué esto antes de venir. Ricardo se congeló, solo por un instante. Y de algún lugar en el oscuro contenedor surgió un solo láser rojo que apareció en el pecho de Ricardo. No era mío. Su sonrisa se desvaneció. El punto rojo no parpadeó. Permanecía perfectamente inmóvil sobre el corazón de Ricardo Mendoza, brillando como una pequeña y furiosa estrella contra su costoso abrigo de lana. Ricardo miró su pecho, luego hacia la oscuridad sobre las pilas de contenedores. Su rostro, habitualmente tan compuesto, tan arrogante, finalmente se quebró. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Suelten sus armas». Una voz retumbó desde las sombras. No era una sola voz. Estaba amplificada. Megáfonos. De repente, los focos cambiaron. Rayos de luz atravesaron la noche desde lo alto de las grúas, cegando a los hombres de Ricardo. «Esto es la Guardia Nacional. Están rodeados. Suelten sus armas o abriremos fuego». Ricardo giró sobre sí mismo, buscando una escapatoria, pero no había ninguna. Equipos tácticos descendían en rapel por los costados de los contenedores. Vehículos blindados derribaron la valla de alambre del perímetro, las sirenas ululando. «Tú», siseó Ricardo, volviéndose hacia mí. «¿Los trajiste aquí?» «No los traje», dije, con voz tranquila. «Solo les di la dirección. No había ido solo al puerto. Cuando salí del motel, no conduje a ciegas. Hice una llamada. No a la policía local, Ricardo los controlaba. No a las noticias. Llamé al número que el juez Morales me dio en los archivos. Un investigador federal que llevaba años intentando construir un caso contra Mendoza, pero nunca tuvo la prueba irrefutable. Esta noche, yo era la prueba irrefutable. Se acabó, Ricardo, dije. Julián, todavía en el suelo, empezó a sollozar. «Papá, papá, ayúdame». Ricardo miró a su hijo con puro asco. «Cállate», escupió. «Solo cállate». Pero ya era demasiado tarde. El equipo de la Guardia Nacional entró en masa. Los mercenarios de Ricardo ni siquiera intentaron luchar. Sabían las probabilidades. Tiraron sus rifles y levantaron las manos. Observé cómo esposaban a Ricardo. No se resistió, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Ardían de odio. «Esto no ha terminado, Sánchez», gruñó mientras lo arrastraban hacia el camión blindado. «Tengo abogados que cuestan más que tu vida. Estaré fuera por la mañana». Caminé hacia él, deteniéndome a unos centímetros de su cara. «No», dije suavemente. «No lo harás, porque los archivos que envié no solo fueron a la Guardia Nacional. Fueron a tus socios en el extranjero. Los que estabas robando para pagar al juez». El rostro de Ricardo se puso blanco. «No vas a ir a prisión, Ricardo», susurré. «Vas a entrar en custodia protectora. Si tienes suerte». No dijo ni una palabra más. La lucha se le escurrió, dejándolo con un aspecto viejo y pequeño. Me di la vuelta. Ya no me importaba. Me acerqué a Sofía.
Un agente le estaba cortando las bridas. Se puso de pie y me rodeó el cuello con los brazos, escondiendo su rostro en mi pecho. Temblaba, pero estaba viva. «Está bien», le susurré, abrazándola fuerte. «Ya está. Nos vamos a casa». Miré por encima de su hombro. El juez Morales estaba sentado en el parachoques de una ambulancia. Una manta envolvía sus hombros. Elena estaba a su lado, sosteniendo su mano. Él levantó la vista y me miró. Asintió, un reconocimiento lento y humilde. Sabía que iba a ir a prisión. Sabía que su carrera había terminado, pero también sabía que su hija estaba a salvo. Y eso era suficiente. La primera mañana, no regresamos inmediatamente a casa. No pudimos. Se sentía demasiado grande, demasiado vacía. En cambio, condujimos hasta la costa. Nos sentamos en el capó de mi camioneta, viendo salir el sol sobre el océano. El cielo pasó de púrpura a rosa y a dorado. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Crees que él lo sabe?, preguntó suavemente. ¿Quién, Eric? ¿Crees que sabe lo que hiciste? Miré el agua. Pensé en la rabia que me había impulsado durante meses. El rifle de francotirador en el maletero, la necesidad de sangre. Pero mirando el amanecer, ya no sentía rabia. Me sentía tranquilo. Creo que sabe que no lo dejamos desvanecerse, dije. Creo que sabe que luchamos por él. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la foto, la de Eric con su uniforme de trabajo, con el pulgar hacia arriba. La sostuve contra el horizonte. Lo conseguimos, chico, susurré. Sofía me quitó la foto de la mano y la besó suavemente. Luego me miró, con los ojos claros por primera vez en meses. ¿Y ahora qué?, preguntó. Le cogí la mano. ¿Ahora? Ahora vivimos. Vivimos la vida que él no pudo tener. Dejamos de sobrevivir, Sophie. Empezamos a vivir. Nos quedamos allí un buen rato, simplemente respirando. La pesadilla había terminado. El dolor siempre estaría ahí, como una cicatriz. Pero la herida finalmente había dejado de sangrar. La justicia no se trata de traer a la gente de vuelta. Se trata de asegurarse de que las personas que se los llevaron nunca más lastimen a nadie. Y mientras veía las olas romper contra la orilla, supe una cosa con certeza. Ya no era un francotirador. No era un cazador. Solo era un padre. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Nota del autor para ustedes: ese fue un viaje pesado, ¿verdad? Pasamos de la sala del tribunal a la mira telescópica, de la desesperación a la justicia. Si esta historia los mantuvo al borde de sus asientos, por favor, denle a me gusta. Me dice que quieren más thrillers como este. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse la próxima historia épica de venganza en la que ya estoy trabajando. Tengo una pregunta para ustedes: ¿creen que se hizo verdadera justicia, o Ricardo Mendoza merecía un final más oscuro? Déjenme saber sus pensamientos honestos en los comentarios. Además, me encantaría saber desde dónde nos están viendo. Griten su ciudad o país abajo. Y una última cosa: ¿qué tipo de historia quieren a continuación? ¿Prefieren venganza militar, thrillers psicológicos familiares o tal vez algo con un toque sobrenatural? Díganme qué los mantiene despiertos por la noche y lo escribiré para ustedes. Hasta la próxima historia, manténganse a salvo y cuídense las espaldas. Historia terminada.